Bueno, vamos a empezar escribiendo algunos diferenciales de varias funciones. Diferenciales que definimos el otro día, ¿se acuerdan? Que era la función derivada por diferencial de x. Así que si tenemos que y es igual a x al cuadrado, diferencial de y tiene que ser 2x diferencial de x. ¿Se acordaban de esto, no? Hola Emiliano, no te había visto, se me fue el chat. Bueno, a otro lado. Bueno, si fuera igual a x al cubo, diferencial de y es 3x cuadrado, diferencial de x. Si la función fuera seno de x, diferencial de y, coseno de x, diferencial de x. Y así podemos seguir con unas cuantas funciones. Coseno de x, su diferencial es menos, seno de x diferencial de x, la del logaritmo natural, la de e a la x. ¿Se acuerdan esta? Arco tangente de x. ¿Cuál sería su diferencial? ¿Se acuerdan la derivada del arco tangente? Muy bien, Florencia. Florencia me escribió esto, ¿no? Que la derivada es 1 sobre 1 más x al cuadrado, diferencial de x. A ver, una más, arco seno de x. Recuerdan que esta era 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado. Bueno, entonces ahora la idea es tratar de pensar esto al revés. Si tenemos la función diferenciada, ¿cuál es la función que le corresponde? Así como que tengo que pensar qué función, cuando la derivo, me da lo que tengo del otro lado, ¿sí? Si yo pienso cuál es la función que cuando buscamos su diferencial me da 2x, tendría que ser x al cuadrado. ¿Cuál es la función que cuando la diferenciamos nos da 3x al cuadrado? Tiene que ser x al cubo. Y así podemos seguir con todas esas funciones o alguna más que se nos ocurra. Esa como operación inversa la vamos a escribir con el símbolo de integral, que es como una S alargada. Entonces como que estamos escribiendo todo lo que está a la derecha de diferencial de y, ¿sí? Es lo que está escrito ahí, es lo que yo les decía recién. Nos preguntamos, ¿qué función cuando la diferenciamos nos da 2x diferencial de x? Y esa función es x al cuadrado. A ver, ¿es la única función que cuando la diferenciamos nos da 2x diferencial de x? ¿Se les ocurre alguna otra función que dé lo mismo? ¿Lo pueden escribir? Bueno, por ejemplo, acá Florencia me pone que puede ser x cuadrado más 10. Perfecto. Yo creo que elegí otra, pero es lo mismo. O sea, que cualquier constante que le agreguemos, cuando la diferenciemos, nos va a dar lo mismo. Entonces, eso lo podríamos escribir en forma generalizada como x cuadrado más c. C es cualquier constante real que se les ocurra. ¿Por
que cuando la diferenciemos, esa derivada de la constante nos da 0. Entonces podemos pensar en infinitas funciones como resultado. O sea, si yo parto de la función x al cuadrado, tengo una sola función diferenciada. Pero si lo pienso al revés, ¿qué función diferenciada me da 2x diferencial de x? Tengo infinitas funciones. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Perfecto. Bueno, y esto se llama primitiva, ¿sí? Y la primitiva de una función, acá empiezan esas notaciones raras de matemática que una vez la ponen con mayúscula y otra vez con minúscula. Como que la que está con mayúscula, comparando con lo que hicimos, sería x al cuadrado. Entonces la primitiva es aquella función que cuando la derivamos nos da la función que está dentro del simbolito ese que se llama integral. Y lo que está dentro de la integral se llama integrando. ¿Sí? Entonces nos podríamos armar una mini tabla. Después Claudio tiene una que seguro la hizo mucho más prolijita que yo. ¿Cuál sería la primitiva o la integral? Es lo mismo, se pueden usar como sinónimos, y estas se suelen llamar integrales indefinidas. A ver, ¿qué función tengo que pensar acá? Que cuando le busco el diferencial me da 1 por diferencial de x. ¿Qué función tiene que ser? ¿Cuál sería la primitiva de la que está escrita ahí? X. Y no se olvide que siempre le vamos a agregar la constante, ¿no?, de integración. Si fuera la integral de x diferencial de x, bueno, ¿qué función cuando la diferenciamos nos da eso? Tiene que ser x al cuadrado sobre 2. Así ese 2, cuando buscamos la derivada, lo podemos simplificar con el 2 que está en el denominador. Es levemente diferente a lo que está a la derecha, a la izquierda, perdón, en el primer renglón, porque yo partí de la función x al cuadrado. Pero si no quiero que esté el 2 en el diferencial, la función original tendría que estar dividida por 2. Si fuera x al cubo, tendría que estar dividida por 3. Y en general, si fuera x a la n, la función sin diferenciar, o sea, su primitiva, tiene que ser x a la n más 1 sobre n más 1, más la constante. ¿Hay algún valor de n que no podríamos usar? Más allá que generalmente, ahí está, menos 1. Muy bien. Sí, menos 1. Más allá que n generalmente se asocia a los naturales, estos lo podemos extender, usar para los enteros, incluso para números fraccionarios. Y el valor de n que ahí no podríamos usar, como me están escribiendo correctamente, es menos 1. Fíjense, si n fuera menos 1, x a la menos 1 es 1 sobre x, ¿no? Y ya va a aparecer en la integral, en la tablita. La primitiva de seno de x es menos coseno de x. Ojo que acá viene al revés los signos, ¿no? Porque uno tiene que pensar qué función cuando la derivo me da seno de x. Entonces tengo que poner menos coseno de x, porque la derivada del coseno de x es menos seno de x.
del coseno es seno de x, y la de 1 sobre x es logaritmo natural. Pero fíjense que tiene un módulo. A ver, ¿a alguno se les ocurre por qué el logaritmo aparece ahí con un módulo de x? A ver, Victoria me pone porque debe ser mayor a 0. A ver si lo pensamos así. La función que están integrando, ¿sí? La que está asociada con la integral 1 sobre x, ¿qué dominio tiene? Perfecto, Ezequiel me pone los reales menos el 0. Perfecto. Todos sabemos que la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. ¿Cuál es el dominio de la función logaritmo natural? Los reales positivos sin el 0, me contesta Gonzalo. Perfecto. Ahora tiene que cumplirse una condición. Tanto la función que están integrando como su primitiva, o sea, la f que está con minúscula y la f que está con mayúscula, las dos funciones tienen que tener el mismo dominio y marcado por la función que está integrando. Entonces, si 1 sobre x tiene como dominio todos los reales menos el 0, bueno, a su primitiva en logaritmo natural la voy a tener que modificar de tal manera que tenga el mismo dominio. Y eso se hace agregándole a la variable independiente x las barras de módulo. Entonces así la x puede tomar cualquier valor real menos el 0. ¿Se entendió? Perfecto, muchas gracias. Bueno, ahí va e a la x, que es la más fácil. Y si le pongo esta primitiva, ¿qué función cuando la derivamos nos da 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, como la recordamos recién, que no desapareció? Es arco seno de x. Y la de 1 sobre 1 más x al cuadrado es arco tangente de x. Bueno, y ahí le agregué dos más, que son las inversas, 3 más en verdad, de las funciones hiperbólicas, porque aparecen en muchas integrales. ¿Y qué podemos hacer con estas primitivas una vez que uno tiene esta tabla básica? Con esta tabla uno se tiene que arreglar para todas las integrales. Igual que la derivada, podemos hacer distributiva entre los términos y las constantes fuera. Eso se mantiene. Que es lo que les escribo ahora, ¿no? Si uno tiene integral de una suma de funciones, suma algebraica, porque podemos poner con más y con menos, cada función multiplicada por constante, podemos escribir cada constante fuera del integral y separar en términos. Entonces, si tuviéramos esta función para integrar, (10 seno de x menos 7e a la x. Bueno, aplicamos la propiedad que acabamos de escribir, así que esto lo podemos escribir como
10 por la integral del seno de x diferencial de x, menos 7 por la integral de e a la x diferencial de x. Al escribirlo de esta manera, en cada término, esas integrales tienen que estar en la tabla. Así que, ¿cuánto nos va a dar esto? Buscamos en la tabla cada una de las primitivas, así que nos da menos 10 coseno de x, menos 7 e a la x. Cuando terminamos de integrar todos los términos, agregamos la constante de integración, agregamos el c. Y no se lo olviden por favor. Lo que tiene con integrales es que una vez que uno encuentra este resultado, si lo deriva, tienen que encontrar la misma función de la cual partió. Así que pueden, si quieren, verificar haciendo la derivada. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Bien. Bueno, vamos a tratar de escribir alguna ecuación diferencial. Creo que el otro día Roxana les habló algo sobre ecuaciones diferenciales, ¿no? Es la misma idea que una ecuación algebraica en la cual uno tiene alguna igualdad y están involucradas algunas incógnitas, y las incógnitas en una ecuación algebraica son las variables. Cuando la ecuación se llama diferencial, la incógnita es una función, y si dice diferenciales, quiere decir que va a aparecer las derivadas, ¿sí? Los diferenciales. En realidad, ecuaciones diferenciales es todo un tema enorme. Hay muchos métodos de resolución de ecuaciones diferenciales. Nosotros solamente vemos como la introducción, el método más sencillo de resolución que hay. Es más, hasta Laplace inventó una forma de transformar las ecuaciones diferenciales en ecuaciones algebraicas, porque obviamente es más fácil despejar una ecuación donde solo tengo como incógnitas variables. En todos los problemas de física y de ingeniería en general, seguramente va a aparecer una ecuación diferencial. Muchos fenómenos naturales responden a ecuaciones diferenciales, o sea, se pueden modelar, se pueden escribir a través de una ecuación diferencial. Así que derivar, integrar son cosas que van a estar siempre metidas en los problemas. La ecuación diferencial, si aparece la derivada de orden 1, o sea, la primer derivada, la ecuación se llama ecuación diferencial de orden 1. Si me apareciera la derivada segunda, ecuación diferencial de orden 2. Y así seguimos. Vamos a empezar con una bien fácil. Supóngase que nos dan así. Y' es 3x al cuadrado menos 2x menos 10. Esta es súper fácil porque está ya como, no tengo mezcla entre las x y las y, pero puede pasar. ¿Cómo hacemos para resolver la ecuación diferencial? Vamos a escribir y' como el cociente de diferenciales, como lo vimos la clase pasada. Así que esa derivada la puedo escribir así: diferencial de y sobre diferencial de x. Y la idea
es tratar de escribir de un lado del igual todo lo que tenga que ver con y del otro lado del igual todo lo que tenga que ver con x. Por costumbre se suele escribir a la izquierda del igual todo lo relacionado con y a la derecha todo lo relacionado con x. Así que nos queda así: diferencial de y es todo lo que teníamos, 3x al cuadrado más 2x menos 10, todo por diferencial de x. Si hubiera tenido alguna y en la expresión original, bueno, la escribía del otro lado. Cuando llegamos a este momento en donde todo lo que está de y está a la izquierda y todo lo que está vinculado con x a la derecha, ya está todo separado, ahí vamos a poder empezar a resolver. Y como está así separado, este método se llama de variables separables. ¿Por qué? Porque separo de un lado las y de otro lado las x o las variables que estén involucradas en ese problema, ¿sí? Que se pueden llamar de otra manera. Cuando llegamos a esta instancia, lo que hacemos es integramos de los dos lados del igual, ¿sí? Lo escribimos así: integral del diferencial de y a la izquierda, integral de 3x cuadrado más 2x menos 10, diferencial de y de x a la derecha. Bueno, ¿qué nos da a la izquierda? Por más que diga diferencial de y, la tabla sigue siendo válida. Uno siempre se tiene que fijar en el diferencial. Si dice diferencial de y, bueno, integro todo en y, el resultado me va a dar en y. Si dice diferencial de x, integro todo en x, el resultado me va a dar en x. Si dijera diferencial de t, integro en t y el resultado me va a dar en t. Pero siguen siendo las mismas reglas de integración y sigue siendo válido el separar en términos. Así que cuando integramos a la izquierda del igual, eso nos va a dar y. Y para integrar a la derecha, aplicamos la propiedad que vimos recién. Separamos por términos y dejamos las constantes fuera. Así que esto nos va a quedar y igual a x al cubo más x al cuadrado menos 10x. Y cuando terminamos, agregamos la constante de integración. Podrían preguntarme por qué no agregué una constante de integración a la izquierda del igual. Porque las reglas son iguales, ¿no? Para y, para x, para la variable que sea. Lo que pasa es esto: si yo agrego una constante de un lado y una constante del otro, sigue siendo una constante, por más que la sume. Entonces se suele poner una sola vez. Se agrupan todas las constantes en una sola, que la llaman C, y listo. Y ahí les puse, esto se llama solución general, porque en realidad, ¿cuántas soluciones encontramos? ¿Encontramos una sola o encontramos un poquito más? Encontramos infinitas. Bueno, entonces ahora piensen esto. Yo les dije, la mayoría de los problemas, por no decir todos, en ingeniería o en problemas reales, se pueden modelar con una ecuación diferencial. Entonces imagínense, ustedes ya son ingenieros, no importa la especialidad. Ya sé que si fuera informática, tal vez no. Les piden resolver un problema. Viene un cliente y les dice, bueno, resuélveme este problema. El cliente les va a tirar el problema a ustedes, como ingenieros. Bueno, y ustedes lo tendrán que resolver. Cuando están resolviendo ese problema, se dan cuenta que tienen que resolver una ecuación diferencial. Ahora, si ustedes les van a decir al cliente, mira, yo te encontré infinitas soluciones, ¿ustedes creen que el cliente va a estar satisfecho? ¿O va a querer una solución concreta para lo que les preguntó?
Y la verdad que no, bueno, exactamente. Entonces, como se están dando cuenta, si esto fuera un problema real, el cliente buscaría una solución concreta. Bueno, entonces, ¿qué pasa acá? Creo que me va a mirar así. Me encantó, Florencia. Bueno, acá hay que agregarle algo más, que es una condición inicial. Supónganse que la ecuación diferencial viene ahora con este agregado. Me dicen, esta es tu ecuación diferencial tal que i en 0 vale 20. ¿Por qué se llama condición inicial? Porque si lo estamos pensando en física, cuando uno empieza a medir el evento que sea, ¿sí?, lo empieza en un determinado t. Bueno, cuando ustedes empiezan a analizar, a medir ese evento, para ustedes es t igual a 0. Entonces se suele llamar condición inicial. Cuando ustedes les dan así una ecuación diferencial más una condición inicial, estos en general se llaman problemas de valor inicial, que se pone PBI, ¿sí? Bueno, entonces ahora sí vamos a poder encontrar una solución concreta. ¿Qué hacemos? Empezamos igual, llegamos a la solución general, y una vez que encontramos la solución general, vamos a ver cuál es el C que le corresponde para que se cumpla esa condición. Y si es condición inicial, las cuentas son súper fáciles. Quiere decir que C vale 20. Entonces ahora, de las infinitas funciones que cumplen con esa ecuación diferencial, la única que cumple con la ecuación diferencial y la condición inicial es esa que está ahí. Y esa sí es la solución particular y es la que, si ustedes le dicen a su cliente, va a estar más satisfecho. Bueno, mira, yo encontré que con esta función y estas condiciones, no sé, pasarán las cosas que le pidió su cliente. Este tema, la verdad, está bueno, está lindo. Lo van a ver en análisis 2. Y las ecuaciones diferenciales pueden ser hasta muy complicadas, pero bueno. Esto es como para tener una idea de lo que es ecuaciones diferenciales y poder hacer algunas aplicaciones físicas. A veces en vez de decirle ecuación general y ecuación particular, le suelen llamar familia de curvas a la solución general. ¿Por qué familias de curvas? Y porque si tiene una constante y ustedes la grafican, son un montón de curvas que van a tener el mismo formato, solo que están trasladadas, ¿no? Tengo más 1, la subí una unidad, tengo menos 5, la bajé. Así que si ven algún problema donde dice encontrar la familia de curvas, bueno, es encontrar la solución general. A veces en vez de ponerle condición inicial, le ponen condiciones en otros puntos, pero bueno, si uno la asocia a problemas, se llama condición inicial. En realidad hay dos clases de problemas con ecuaciones diferenciales, de valor inicial y con otros que se llaman con condiciones de frontera. Es que si uno está trabajando en una región del plano, bueno, ¿qué condiciones se tienen que cumplir en los bordes de esa región? Porque imagínense, no sé, ustedes quieren ver la distribución de calor en una chapa rectangular y bueno, hay ciertas condiciones en los bordes de ese rectángulo. Bueno, vamos hasta ahí. El software les ayuda a resolver toda la parte pesada, si hay muchas cuentas, mucha álgebra involucrada, algunos gráficos difíciles. Pero después ustedes tienen que interpretar ese problema al contexto en el que ustedes están trabajando. Por eso nosotras siempre les insistimos con esto. Porque ahora pueden parecer problemas sencillitos,
que bueno, tengo que resolver el área, el perímetro y ese tipo de cosas. Pero en los problemas reales, donde todo es así incierto como lo que nos está pasando ahora, que nadie puede decir nada, con fechas y con cosas por el estilo, bueno, cuando ustedes resuelvan un problema real, van a estar trabajando con mucha incertidumbre. Entonces ustedes van a tener que escribir alguna ecuación diferencial, van a tener que asumir ciertas condiciones, linealizar, tal vez. O sea, todas estas cosas que estamos viendo van a ser herramientas para poder resolver problemas más complicados. Y para mí, bueno, esto es una cosa curricular que viene de hace mucho, esta separación en materia, que lo vi en álgebra, que lo vi en análisis, que lo vi en análisis 1, no en análisis 2, puede llegar a ser cómoda para organizar una carrera, pero en realidad ustedes necesitan todo. Y los problemas se requieren de saber de análisis, cosas de álgebra, no es que esté separado por cajoncitos, y en la cabeza tampoco está separado por cajoncitos. Uno va a hacer uso de todas las cosas. Bueno, entonces vamos a ver si podemos aplicar ecuaciones diferenciales a un problemita. Vamos con algo de física. ¿Se acuerdan que S de t era la ecuación de la posición? Cuando empezamos con derivadas, hicimos algo de esto, ¿no? Los problemas. S de t era la ecuación de la posición. Cuando derivamos la ecuación de la posición, encontrábamos la ecuación de la velocidad. Lo único que le agregué ahora es que la derivada de S, o sea, la velocidad, la podemos escribir con diferenciales. Y en este caso va a ser diferencial de S respecto de t. Estoy derivando la variable S, que es la variable dependiente, respecto de t, que es la variable independiente. Y esto, si lo volvíamos a derivar, nos daba la ecuación de la aceleración. Y esta derivada escrita con diferenciales es diferencial de v sobre diferencial de t. Hasta acá es, para recordar, algo previo. Si a partir de la ecuación de la posición voy derivando, encuentro la de la velocidad y la de la aceleración. Ahora, si empiezo por la ecuación de la aceleración y quiero buscar la de la velocidad y la de la posición, bueno, ¿qué voy a tener que hacer? La operación inversa, voy a tener que integrar. Entonces, cuando integro la ecuación de la aceleración, voy a encontrar la ecuación de la velocidad. Y cuando integro la ecuación de la velocidad, voy a encontrar la ecuación de la posición. Después vemos cómo agregamos esto de la constante. ¿Estamos bien? ¿Podemos hacer un problema? Bueno, vamos a empezar con este problema sencillito. Nos dicen que la aceleración de un móvil que está en metros sobre segundos cuadrados es a de t igual a 15 cuartos raíz cuadrada de t. Hallar la ecuación de la velocidad y de la posición si, no es c, me quedo mal, si el móvil parte del reposo y desde 2 metros del punto de origen. Y queremos ver cuál es la ecuación de la posición, la velocidad y la aceleración del móvil a los 4 segundos. Lo que les conviene primero
es escribirse bien los datos que les da el problema y las unidades de cada una de las variables. Lo que sabemos es esto, ¿no? Que la ecuación de la aceleración es 15/4 raíz de cuadrada de t. Cuando uno pone así entre corchetes, la variable está indicando las unidades. Entonces, ahí aclaré, las unidades de la aceleración son metros sobre segundo cuadrado, que es lo que nos dieron. La de la velocidad, ¿se acuerdan que era metros sobre segundo? La puedo poner porque yo ya sé que la aceleración es metros sobre segundo cuadrados. En realidad estoy sabiendo las unidades de la posición y del tiempo. Aclaré todas las unidades. Y después puse cuál era la velocidad inicial y la posición inicial. Ese que está escrito ahí como b sub 0 es b evaluada en 0. Eso es lo mismo que poner b paréntesis 0, ¿no? B evaluada en 0. Pero en física se suele escribir así, b sub 0. ¿Por qué puse 0? Porque me decía, el móvil parte del reposo. Entonces su velocidad en ese momento es 0, como cuando uno arranca el auto. Y después dice, desde 2 metros del punto de origen. Bueno, había un sistema de coordenadas con origen y no estaba ahí. Estaba 2 metros desde ese punto. Por eso está marcado ahí como S sub 0. Bueno, una vez que nos escribimos todos los datos, las unidades, planteamos el problema. Como sabemos que la aceleración es 15/4 de la raíz, esa aceleración la puedo escribir como les dije recién, como diferencial de d sobre diferencial de t. Entonces ahí lo que tengo planteado es una ecuación diferencial como la que les mostré hace un ratito. Y la vamos a manejar igual. De un lado del igual, todo lo que tenga que ver con b, del otro lado del igual, todo lo que tenga que ver con t. Integramos de los dos lados del igual, así que a la izquierda vamos a obtener b y a la derecha la primitiva de esa función t, que es más fácil pensarla como t a la 1/2 y aplicar lo que está en la tablita que decía elevado a la n, ¿sí? Le sumamos 1 al exponente y dividimos por lo mismo. Y ahí agregamos la constante. Y cuando estamos en física, esa constante suele ser la velocidad inicial, ¿sí? Porque nos dan esas condiciones iniciales. O sea, acá yo tengo, como les dije recién, un problema de valor inicial, porque sé cuál es la velocidad inicial y sé cuál es la posición inicial. Así que reemplazamos por la velocidad inicial que tenemos y encontramos la ecuación de la velocidad. Bueno, hasta ahí encontramos una ecuación. Como también nos pedían la posición, bueno, vamos a tener que integrar otra vez. Así que ahora lo manejamos de manera similar. Escribimos la velocidad como un cociente de diferenciales. Diferencial de S sobre diferencial de T. Otra vez tengo otra ecuación diferencial. Separamos las variables, integramos de los dos lados del igual y agregamos la constante. Yo ahí les puse C sub 1 para que no piensen que es la misma que tenía antes. Pero si la llaman C, no pasa nada. Cuando uno trabaja en ecuaciones diferenciales, todas las constantes las termina llamando igual. Bueno, entonces acá la posición inicial va a ser esa constante que está agregando, ¿sí? Así que ahí tengo la ecuación de la posición. Entonces ya tengo las tres ecuaciones, la de la aceleración, la de la velocidad y la de la posición. Y como me pedían en 4, cada una de esas ecuaciones
las evaluamos en 4. Yo ahí escribí todo sin unidades, hice solo las cuentas, pero como las puse arriba, ahora cuando escribamos la respuesta al problema, ahí escribimos correctamente con las unidades, ¿sí? A los 4 segundos la posición del móvil es de 34 metros, con una velocidad de 20 metros sobre segundo cuadrados y una aceleración de 15 medios metros sobre segundos cuadrados. ¿Se entendió el problema? ¿Cómo se tiene que manejar? Fíjense que es lo mismo que antes, son ecuaciones diferenciales. Sí, son muchas cosas, sí. Ya sabía que iban a quedar así choqueados. ¿Y saben qué es lo peor? Que faltan muchos temas pesaditos. Estas cosas de física me matan. ¡Pah! Miren chicos, yo estoy casada con un licenciado en física y da clases en el CPC, así que me la paso ahora que estamos en casa escuchando todo lo que dice de física. Bueno, esto es para que puedan hacer los problemas que tienen en la práctica. ¿Ustedes se acuerdan cuando empezamos con esto de velocidad? Que yo les dije que era otra clase de magnitud, la velocidad, que hacían falta 3 cosas. ¿Se acuerdan de eso? Pobrecita, están todos ahí, quedaron destruidos. Claro. Que decíamos que eran magnitudes vectoriales, ¿no? Porque nos hacía falta saber el valor numérico, la dirección y el sentido. Y yo en este problema no dije nada del vector. En realidad en este problema es como que, vamos a decirlo así, no pasa nada, pero hay otros problemas en donde es súper importante esto. Hablando así desde física, todos los problemas de física no tienen sentido si ustedes no dan un marco de referencia. El marco de referencia es el sistema de coordenadas con el que van a trabajar. Uno en matemática eso como que no lo piensa tanto porque usa siempre el mismo sistema, pone los ejes coordenados, X, Y, y si fuera velocidad ponía en el eje X la T, en el eje Y, B de T y se acabó la historia. Pero en realidad hay como cierta libertad en donde elegir los ejes y cómo ubicarlos. Y eso se ve mucho en los problemas que se llaman de caída libre, ¿sí? Si uno deja caer un objeto, ¿por qué se caen las cosas? A ver. La culpa es de Newton, ¿no? ¿Por qué si yo suelto una lapicera que tengo en la mano se cae? Por la gravedad, muy bien. Por eso les decía, la culpa era de Newton, ¿no? Bueno, esa gravedad, la atracción, ¿no? Es una fuerza de atracción de la gravedad. Una fuerza también es una magnitud vectorial. Porque ustedes no es que se caen para arriba, todo va hacia el piso. Bueno, y eso hay que indicarlo. Bueno, a ver si lo podemos hacer. Supongamos así, que es una piedra, se deja caer desde 300 metros
de altura con una velocidad inicial de 15 metros sobre segundos. Y queremos saber cuánto tarda en llegar al piso y con qué velocidad lo hace. Acá es importante marcar esto, el sistema de referencia. Eso quiere decir, en primer lugar, para qué lado vamos a elegir los positivos, y otro es dónde pongo el origen de ese sistema de coordenadas. En realidad acá hay 4 posibilidades. Yo les voy a mostrar una sola, no los quiero marear más, y si tienen problemas de este estilo, resuélvanlo de la misma manera. Así no se mezclan más de lo que ya hay en esto. Es bueno hacerse un esquemita y poner todos los datos. Bueno, yo voy a poner ahora todo el dibujo y le voy a empezar a explicar cada cosita que escribí. Bueno, simbólicamente ese circulito es la piedra que cae, ¿no? Entonces puse una línea vertical, el piso, desde donde tiro la piedra y el piso que está debajo. Bueno, fíjense que en rojo yo les puse un más y una flechita para abajo. Eso quiere decir que yo estoy eligiendo que lo que va hacia abajo va a ser lo positivo. Si ustedes lo piensan con el eje Y, lo estaría pensando al revés. Pero yo acá estoy en un contexto de física. Puedo elegir el sistema de referencia que se me ocurre. Entonces, eso es como que yo pongo el eje Y y la flechita la marco hacia abajo. Estoy indicando que hacia abajo va a ser positivo. Como dije que hacia abajo es positivo, todas las magnitudes vectoriales que estén apuntando hacia abajo van a tener que ser positivas. Por eso puse que la velocidad es 15 metros sobre segundos y la aceleración de la gravedad, que se llama g, bueno, la proximidad 10, es 9,8, pero si trabajamos con 10 no pasa nada. Si yo hubiera elegido positivo hacia arriba, esa velocidad inicial y gravedad iban a ser negativas. Porque si yo digo que positivo es hacia arriba, la velocidad está apuntando en el otro sentido, porque lo tiré para abajo y la gravedad me lo empuja para abajo. ¿Se entiende eso del signo? Bien. Entonces, una vez que determinamos el sentido, para qué lado van a ser los positivos, bueno, ahora nos queda determinar dónde voy a poner el origen, desde dónde empiezo a medir este evento. Decidí que lo voy a medir desde donde está la piedra originalmente, desde donde la tiro. Por eso puse que ahí arriba, en el dibujito dice t igual a 0. Ahí yo considero el origen. Y si lo estoy considerando desde ahí, la posición inicial de esa piedra es 0. Estas decisiones son antes de empezar a hacer cuentas. Después, el que está interesado, yo tengo las resoluciones eligiendo positivo hacia arriba y marcando otro punto de origen. Pero si con este solo me alcanza, como estamos trabajando ahora. Bueno, quiero saber si quedó claro esto, los del sentido positivo, y que elegí que el origen estaba arriba donde está la piedra en el primer momento. No, la que ya se sabe, no la saqué. La aceleración de la gravedad, el valor es 9,8, que lo pueden aproximar a 10. Es como dato empírico.
de experimentos que ya hicieron los físicos. En todos los problemas va a ser así. Y puse 10 para que las cuentas fueran más sencillas. Bueno, ahora es un problema similar al anterior. Lo único que conocemos es la aceleración de la gravedad. Así que va a ser como el que hicimos recién. La diferencia es que tuve que primero determinar para qué lado sentido positivo y cuál fue el origen de ese sistema de referencia. Bueno, empieza igual. La aceleración de la gravedad es 10. No puse las unidades, pero las puse acá en los datos. Igual que antes, separamos diferencial de B, diferencial de T, de cada lado al igual, integramos de los dos lados y la constante es la velocidad inicial. Como acá teníamos marcado que la velocidad inicial era de 15 metros por segundo, la ecuación de la velocidad termina siendo 10t más 15. Ven que esta parte es igual a la anterior, ¿no? Bueno, una vez que encontramos la ecuación de la velocidad, vamos a buscar la ecuación de la posición. Escribimos la ecuación de la velocidad como el cociente de diferenciales, separamos en cada lado del igual, integramos término por término. Y como dijimos que el origen estaba arriba, donde empieza a caer la piedra, y ahí la posición inicial era 0, bueno, esta ecuación nos queda sin término independiente. Entonces, de acuerdo al sistema de referencia que está elegido, estas son las ecuaciones de la velocidad y de la posición. Si yo hubiera elegido otro sistema de referencia, puede haber alguna diferencia en las ecuaciones. Por eso acá, si comparan con otra persona que elige otro sistema, les va a dar cosas distintas. ¿Estamos hasta ahí? Hoy necesitan más tiempo para procesar la información. Más o menos, pero estamos, por decir. Bueno, después lo vuelven a mirar con paciencia, despacito. Bueno, ahora nos preguntaban ¿cuánto tarda en llegar al piso y con qué velocidad? A ver, de acuerdo al sistema de referencias elegido, ¿cuándo va a llegar al piso? ¿Cuánto tiene que valer la posición cuando llega al piso? Muy bien, Martina, 3000. Muy bien, Gonzalo, ¿vieron que pueden? Entonces, llega al piso cuando S de t es igual a 3000. Conclusión, tengo que resolver una ecuación cuadrática. Ustedes saben, una ecuación cuadrática es probable que tenga dos soluciones. Yo ahí puse una sola porque la otra solución era un número negativo. Y como está representando el tiempo, acá no me va a servir. Y con ese valor de t, me fui a la ecuación de la velocidad, lo reemplacé, hice las cuentas. Entonces, como eso es lo que tarda en llegar al piso, si uso ese mismo t en la ecuación de la velocidad, me va a dar la velocidad con la que llega al piso. Y después se escribe la respuesta, que la barra de herramientas me está tapando.
¿se entendió? Quedaron muy locos, muy así, impactados. Bueno, tomen estos dos ejemplos como para poder hacer los que tienen en la práctica. Este te resultó más fácil y tal vez porque es el segundo. Pero en realidad es lo mismo. Ustedes se fijaron que acá hay como dos condiciones iniciales, ¿no? Y en el problema anterior también. La velocidad inicial y la posición inicial. Y hay dos condiciones porque uno integra dos veces. Bueno, estos son los problemas con aplicaciones físicas, creo que hay alguno más en la práctica. Pero como este año no están resolviendo las actividades, van a estar más aliviados. Tenemos otras cosas que nos complican. Bueno, volvamos a matemáticas sin aplicaciones. Cuando empezamos con primitivas, escribimos esta propiedad que puedo separar en términos y las constantes fuera. Ahora, si yo tengo un producto de funciones, no puedo distribuir, como tampoco puedo distribuir para derivar. Entonces, si nos aparecen productos de funciones y queremos buscar la primitiva, hay que usar otros recursos. Y esos recursos se llaman métodos de integración. En derivada es fácil, me aprendo la regla de derivación del producto, la regla de derivación del cociente y de la función compuesta, y con eso más o menos me manejo con todo, salvo que me aparezca derivación logarítmica y curvas implícitas. Pero en integrales es como que se abre más el abanico, hay más posibilidades, por eso hay un montón de métodos de integración. Nosotros no vamos a ver todos los métodos, solo vamos a ver algunos. Pero para mí hay como dos métodos que son top. Del top 5 o del top 10 de métodos, hay dos que se usan mucho. Y más allá que uno pueda resolver ecuaciones integrales con software o con aplicaciones, esos métodos me parece que esos sí los tienen que saber, porque les ayudan a muchas cosas. Los dos tops para mí son los de sustitución y de integración por partes. Y el de sustitución para mí es lo mismo que dos métodos que vienen a continuación. Así que vamos a ver algunos métodos hoy. Lo que lamento decirles, chicos, es que como tenemos poco tiempo, las clases van a venir medio cargadas así de mucha información. Sé que no es lo mejor, menos a distancia, pero ya se viene la evaluación 3 y ustedes necesitan tener las cosas para resolverlas, más allá que tengan así unos 7 días para poder resolverlas, necesitan las cosas, así que estas clases van a venir un poco cargaditas. Porque yo creo que ya entre poquito les tengo que mandar la tercera evaluación. Bueno, vamos a empezar con el método de sustitución. A ver, ahí tengo seno de 6x cubo menos 3x cuadrado más 8, todo multiplicado por 9x cuadrado menos 3x.
La primera función sería seno de toda esa función cúbica y la segunda función... bueno, lo que les dije, Gonzalo, es que cuando uno ahora tiene que integrar productos de funciones, obviamente no se puede aplicar propiedad distributiva. Para poder resolver este tipo de integrales hay que usar una variedad de recursos algebraicos, que en general se llaman métodos de integración, y voy recién por empezar el primero, que se llama de sustitución. Y les decía que hay como, para mí, dos métodos que sí los tienen que saber, que es el de sustitución e integración por partes. Bueno, entonces ahí están presentadas el producto de dos funciones. De nada, Gonzalo. Seno de esa función cúbica multiplicado por una función cuadrática. Y parece horrible eso. Pero a ver, entre todo lo que está ahí, ¿hay algo que parece ser la derivada de otra cosa? Más allá de las constantes. Porque en un lado, dentro del argumento de la función seno, hay una función cúbica. Y fuera del argumento hay una función cuadrática. Y uno sabe que cuando deriva polinomios va a bajar un grado. Entonces, ¿cuál es la idea de este método? ¿Y por qué se llama de sustitución? Porque uno va a hacer como un cambio de variable, un cambio de nombre, una sustitución, que haga que esa integral parezca mucho más sencilla de lo que es. Entonces, uno puede proponer llamar z a lo que está en el argumento de la función seno. Es como un cálculo auxiliar esta parte, ¿sí? Propongo llamar z a todo eso. Y una vez que hago esta propuesta de cambiarle el nombre al argumento, voy a buscar diferencial de z, ¿sí? Tengo que derivar de los dos lados, pero lo voy a escribir como diferenciales. Entonces me va a quedar que diferencial de z es 18x² menos 6 por x, todo multiplicado por diferencial de x. Una vez que busqué esto, me fijo, ¿se parece en algo a lo que está en la integral? Se parece, pero no es igual, porque a la x² que está en el integrando, veo que está multiplicada por 9. Y la x, claro, es el doble. Entonces lo arreglamos un poquito. Puedo sacar factor común 2 para hacer lo que me está diciendo Ezequiel, que es el doble. Y ahora la idea es tratar de despejar lo que tengo en la integral. ¿Qué tengo en la integral? Tengo ese paréntesis, 9x² menos 3x, todo multiplicado por diferencial de x. Si lo quiero despejar, me va a quedar así, diferencial de z sobre 2. Y ahora, una vez que hice esto, voy a volver a la integral y la voy a escribir en z. Todo lo que estaba en el argumento de la función seno lo llamé z, así que ahí me va a quedar seno de z. Y ese producto que despejamos recién es diferencial de z sobre 2. Entonces la integral me va a quedar así. Seno de z por diferencial de z. Y el 1/2 lo puse fuera en integral. Obviamente esta integral es mucho más sencilla que la que tenía al principio, ¿no? Y tiene que estar en la tabla. ¿Hasta ahí vamos bien?
Bueno, cuando llegan acá, que le cambiaron el nombre, Mazo, pero sí. Pobre Lucas. El último paso de la integral. Ignacio. Bueno, la sustitución la entendiste y el último despeje. Bueno, ahora con todo ese cambio de nombre vuelvo a la integral. ¿Yo qué tenía? Tenía seno de toda esa ecuación cúbica. Como esa ecuación cúbica la llamé z, me va a quedar seno de z. Y después, ¿qué más tenía? Tenía un paréntesis donde decía 9x cuadrado menos 3x por diferencial de x, que es lo que había despejado en el último paso como diferencial de z sobre 2. Todo eso lo puedo reemplazar por diferencial de z sobre 2. Y el sobre 2 lo puse fuera nada más. ¿Lo estás viendo? Si no, después voy a buscar la pizarrita y te lo vuelvo a hacer. Porque arriba de este no puedo escribir. Bueno. En este momento voy y uso la tabla. Me busco cuál es la primitiva de seno de z. ¿Qué me va a dar? Menos nada, ¿no? Sí. Menos coseno de z. Y ya está integrado. La única cosa es que si yo tenía una integral en x, tengo que dar el resultado en x. Entonces volvemos a reemplazar por x, ahí está, la z. Y si yo derivo todo eso que encontré ahí, me tiene que dar lo mismo que tenía al principio. ¿Qué hacemos con la sustitución? La idea es tratar que quede una integral sencilla que esté en la tabla. ¿Cómo me doy cuenta qué sustitución tengo que hacer? Y la verdad, uno primero empieza probando y después se da cuenta por dónde viene la mano. Los métodos de integración requieren práctica. Y si ustedes se fijan, fue más trabajo algebraico que de integración. Porque fue decidir a quién llamar z y diferenciarlo y acomodar las cosas para que me quedara seno de z diferencial de z. La mayoría de los métodos de integración tienen mucho trabajo algebraico, con expresiones algebraicas. El de sustitución seguro que me va a aparecer así algún diferencial, o sea, algunas derivadas. Pero hay mucho de trabajo algebraico. Se les pueden mezclar los métodos, se les pueden mezclar los recursos algebraicos. Por eso esto realmente requiere práctica. Y bueno, va a venir por acá la evaluación. Miren, si el ejercicio hubiera sido coseno y las mismas dos funciones en el argumento y fuera, servía la misma sustitución. Si hubiera sido e elevado a la cúbica multiplicado por esa función cuadrática, servía la misma sustitución. Bueno, ¿podemos ir a otro ejemplo? Si no están tan muertos. Bueno, este que les voy a mostrar ahora, se los puse a propósito porque tiene una dificultad distinta a esta, pero también se hace por sustitución. Es x a la 2/3 más x cuadrado todo sobre 3 a la x a la 1/3.
Si lo quiero hacer fácil, que lo podría haber hecho también, pero les quería mostrar acá cómo manejarse con estas sustituciones. Acá pueden separar, distribuir el denominador común, hacer cociente de potencias de igual base e integrar término por término. Pero quiero mostrarles cómo manejar otro tipo de sustitución. Miren, yo voy a llamar z a x a la 2/3, porque una vez lo tengo a la 2/3 y otra vez lo tengo a la 1/3. Busco diferencial de z, ¿sí? 2/3 por x a la menos 1/3. Ahí lo único que hice fue escribir a la menos 1/3, lo pasé al denominador para que me quedara con potencia positiva, dejé el 3 en el denominador y el 2 que estaba en el numerador lo escribí del otro lado en el denominador. ¿Por qué hice esto? Porque si uno mira la integral, diferencial de x sobre 3 por x a la 1/3 está ahí escrito en esa integral. ¿Eso lo ven? Que está en integral. Es como que si en la integral yo tapo con un dedo lo que está en el numerador, me queda lo mismo que encontré allí. Bueno, entonces es como que yo eso ya lo podría reemplazar. El problema está que no sé cómo reemplazar x al cuadrado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vuelvo a donde tenía z igual a x a la 2/3 y lo que voy a hacer es elevar al cubo de los dos lados del igual. Si elevo al cubo, me va a quedar así, que z al cubo es x al cuadrado. Porque cuando haga potencia de potencia, 2/3 por 3 da 2. Y ya con esto puedo ir a la integral y reemplazar. El primer término que está en el numerador es el que llamamos z. El segundo es el que acabamos de encontrar. Y diferencial de x sobre lo que está en el denominador es lo que habíamos encontrado en el paso anterior. O sea que la integral escrita en z me va a quedar así. Mucho más sencillita, sin denominadores, sin potencias fraccionarias. Y esta, bueno, es más sencilla para integrar en z. Lo único que me queda es volver a escribir en x. Si lo hubieran hecho separando en términos, restando los exponentes, tienen que llegar al mismo resultado. Pero la idea de acá era mostrarles cómo elegir z a una potencia, cuando tenemos x a alguna potencia fraccionaria. Porque yo les pongo un numerito más allí y no pueden distribuir. ¿Se entendió? Quedaron así patitiesos. Bueno, igual vos, Lucas, venís bien, me hiciste preguntas, me gustó lo de diferenciales del otro día. Bueno, está bien. Espero poder bajarlo rápido. Porque otra opción es, a veces lo empiezo a grabar la pantalla con otro programa, pero no puedo eliminar la barra de herramientas del Teams, entonces no se ven las cosas. Porque si yo lo hago desde mi PC, ya está, no tengo que bajarlo.
4 veces. Bueno, no decaigan. Sé que les va a costar, sé que van a necesitar tiempo, pero muchos de ustedes vienen bien. Aunque yo no sepa todavía cómo van a ser las condiciones para promocionar, les pido que no abandonen, que no dejen, que no decaigan. Sé que quedan 3 semanas intensas, pero bueno, hay que pensar que el final está cerca. Y sí, tienen que remarlas mucho. Sí, chicos, no queda otra. Bueno, miren, yo les voy a mostrar otro método, pero que en realidad se sigue usando sustitución. Por eso se los doy a continuación. Muy bien, Lionel, muy bien. Estos no tienen un nombre en particular, se llaman integrales de la forma, y de la forma esta que está acá. La cosa es cuando uno ve en el denominador un polinomio de grado 2. Lo que tiene de bueno es que este tipo de integrales tienen 2 soluciones posibles. O nos van a dar el arco tangente de x, o nos van a dar el argumento tangente hiperbólica de x. Esto quiere decir que se van a reducir a cualquiera de estas 2 opciones. Si yo tengo 3 sobre x cuadrado más x más 4, bueno, yo sé que me tienen que dar alguna de estas 2 soluciones. O arco tangente de algo, o argumento tangente hiperbólica. A ver cómo los manejamos. Bueno, supónganse esta que está acá. Tengo 1 sobre 7 más x al cuadrado. Tengo un polinomio de grado 2 en el denominador. Y lo vamos a tener que llevar a cualquiera de estos 2 formatos. A ver, como está escrito, ¿a ustedes cuál les parece que nos va a dar? ¿Arco tangente o argumento tangente hiperbólica? Me dice 7 más. Muy bien, Florencia, arco tangente. Ahora lo que hay que hacer, otra vez, es un trabajo algebraico para que aparezca el arco tangente. Entonces, me voy a la derecha, por eso están esas líneas, y lo voy a hacer como un cálculo auxiliar. Y ustedes también van a hacer así prolijitos. El cálculo auxiliar va a ser solo con lo que está en el denominador. Ven que solo escribí 7 más x al cuadrado. Y lo que hice fue sacar factor común 7. Hasta ahí me imagino que no hay problema. Ahora lo que voy a tratar de hacer es el segundo término, el que dice x cuadrado sobre 7, escribirlo como una fracción elevada al cuadrado. Entonces lo puedo pensar así, como x sobre raíz de 7 todo al cuadrado. Y con esto voy a volver a la integral. Recuerden, lo que está a la derecha en el cálculo auxiliar es lo que en la integral está en el denominador. Entonces, va a quedar escrito así. Puedo escribir la constante fuera de la integral. Y ahora, esto tiene un formato muy parecido al del arco tangente. Para que me quede exactamente el arco tangente, hacemos una sustitución. ¿Y cuál va a ser la sustitución? Llamar z a lo que está dentro del paréntesis. Entonces, llamo z a x sobre raíz de 7. Igual que antes, busco el diferencial de z. Cuando derivo x sobre raíz de 7, dejo la constante que es 1 sobre raíz de 7, derivo la x, me da 1 por diferencial de x. Y despejo el diferencial de x para poder reemplazarlo en la integral. Vuelvo a la integral
Y lo que estaba en el paréntesis es el que llamé z. Y diferencial de z es raíz de 7 por diferencial de x. Por eso raíz de 7 lo escribí fuera. Y ahora lo que está en z, ya está. Es el arco tangente de z. Ya está integrado. Y ahora lo único que hago es volver a escribirlo en x. Ven que al fin y al cabo es una sustitución. Por eso lo doy pegadito. Un poquito de trabajo algebraico con el denominador y después una sustitución. ¿Se entendió? Este es mejor que los anteriores, pues. A ver, que viene más fácil. El que viene, a ver si lo pueden hacer ustedes un poquito. Miren lo que les pongo, ¿no es re parecido al anterior? ¿Cuál es la diferencia con el anterior? Claro. ¿Se animan a hacerlo? Muy bien, Florencia. Y este lo van a manejar igual que el anterior, como cálculo auxiliar. Van a ir haciendo las modificaciones que sean necesarias en el denominador. Lo hacen, les doy unos minutos y después lo pongo yo. Esto les quedó como cálculo auxiliar. Y cuando vuelven a la integral, de manera muy similar a la anterior, pueden escribir la constante fuera. Y observen que otra vez sirve la misma sustitución. La única diferencia es el signo menos. Así que este nos va a dar argumento tangente hiperbólica. Claro, elegir lo que es el argumento, es lo que más te conviene. Por eso previamente lo tenés que arreglar para que te quede 1 más algo al cuadrado o 1 menos algo al cuadrado. O sea, si la parte algebraica del cálculo auxiliar ahí haces lío, te va a dificultar después. Una vez que eso lo arreglaste, vas a llamar siempre z a lo que está elevado al cuadrado. Tienen un apunte con estas cosas en miel. ¿Puedo mostrar algo más? ¿Y cómo lo haces? Tenés como que darte cuenta. En realidad hay una generalización en algunos libros que ponen diferencial de x sobre x cuadrado más al cuadrado. Pero si lo pueden así hacer con el cálculo auxiliar, mejor, porque les sirve para cosas como estas. ¿Qué pasa si en el denominador tengo el polinomio completo con las x? Porque en el que puse recién no tenía ninguna x, era x al cuadrado y un número. Y si ahora me ponen una x en el denominador, me arruinaron todo. Bueno,
Acá otra vez, el trabajo algebraico está con lo que está en el denominador. ¿Se acuerdan de completar cuadrados? Esas cosas que alguna vez vieron en el ingreso y que Claudia siempre les dice. Bueno, lo que hay que hacer es eso, completar cuadrados. Entonces les voy mostrando los pasos que hice. Copié el polinomio que estaba en el denominador y le saqué factor común 8. Ahora tengo que completar cuadrados con lo que está dentro del paréntesis. ¿Cómo completamos cuadrados? Nos quedamos con los dos primeros términos, el que tiene la x al cuadrado y el que tiene la x, y el coeficiente que está multiplicando a la x, ese venía del doble producto. Así que ese numerito lo divido por 2. Un cuarto dividido 2 me da un octavo. Y una vez que lo dividí por 2, lo elevo al cuadrado. Por eso es 1 sobre 64. Y como lo agregué con un más, también lo tengo que compensar con un menos. Y el 5 octavos que tenía, bueno, lo dejé afuera. A mí lo que me interesaba era ver qué número le agregaba los dos primeros términos para que me formaran un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, los primeros tres términos los puedo escribir como x más un octavo todo al cuadrado. Y si tengo dudas, desarrollo este binomio y me tiene que dar el que tenía allí. Y por otro lado, hice las cuentas entre el 5 octavos y 1/64. Y lo voy a acomodar un poquito más, porque la idea es que cuando yo termine con esto y vuelva a la integral, me quede ya limpito para poder elegir a quién llamar z. Lo primero que hago es como un denominador dentro de el paréntesis que está elevado al cuadrado. Entonces, al tener como un denominador, puedo distribuir la potencia en el numerador y en el denominador. Y si hago eso, voy a tener el mismo denominador en los dos términos, ¿sí? Me queda sobre 64. Entonces lo puedo sacar factor común otra vez. 8 sobre 64 me da un octavo, ¿no? Y como todavía me falta algo más, porque si yo vuelvo a los dos formatos a los cuales los puedo llevar, veo que tengo 1 más algo al cuadrado o 1 menos algo al cuadrado. En lo que yo estoy trabajando, todavía no tengo un 1, tengo un menos 41. Entonces lo que voy a hacer es sacar factor común menos 41 para que me quede el 1 que necesito. Entonces la parte que estaba elevada al cuadrado me quedó con signo negativo. Y voy a hacer algo más. Ese 41 lo voy a escribir como raíz cuadrada de 41 para poner todo elevado al cuadrado. Y recién ahora voy a volver a la integral. Todo ese denominador común transformado fue lo que está a la derecha. ¿Qué hago ahora? Saco la constante. La constante menos 41 octavos está en el denominador. Así que si la escribo fuera de la integral, que va a ser 1 sobre menos 41 sobre 8, es lo mismo que escribir menos 8 sobre 41. Y ahí ya está. ¿Quién va a ser z? Lo que está dentro del paréntesis, lo que está en la base de eso que está elevado al cuadrado.
Busco diferencial y despejo diferencial de x. Vuelvo a la integral, pongo la constante fuera y ahí sí la integral me quedó limpita para el argumento tangente hiperbólica de z. Y por último la vuelvo a escribir en x. Entonces, ¿dónde está la dificultad? Para mí me parece que hay más trabajo algebraico en el cálculo auxiliar, en transformar ese polinomio en el formato que nos conviene, y en la integral solo hago una sustitución. Pero es importante que sean ordenados, hagan el cálculo auxiliar a la derecha y luego vuelvan a la integral. ¿Se entendieron todos los pasos? Bueno, escuchen algo. Hay otro método, integrales de la forma, que ahora van a ver con Claudia, que la diferencia es que ese polinomio que está en el denominador está afectado por una raíz cuadrada, pero las formas de encararlo son súper parecidas. Sí, después lo van a volver a hacer, van a hacer un montón. Desde mi punto de vista, en la práctica hay muy pocos ejercicios de integrales. Integrales requiere bastante práctica. Así que bueno, yo sé que algunos de ustedes siguen buscando materiales. Tomen los libros, busquen los que están allí y vayan haciendo más. En el apunte que está en Miel, me acuerdo porque eso lo hice yo, hay una parte donde les combino ejemplos, donde combino dos métodos de integración. Así que mírenlos también. Sé que tienen mucha información, se los digo de nuevo, soy consciente de eso. Pero bueno, necesitan práctica, pero sí me gustaría que vean que al fin y al cabo termina siendo una sustitución, que hay mucho trabajo algebraico, pero sigue siendo una sustitución. Y el próximo que van a ver ahora con Claudia, también. Y bueno, trataremos de ver algo de integración por partes hoy. Con estos de hoy, yo creo que ya, si ustedes practican, tendrían muy buena base para encarar un montón de integrales. Los voy a dejar descansar, pobrecitos, que se vayan a tomar un café, un mate, o mate cocido, té, no sé qué toman. Y volvemos. Claudia, yo cierro, así puedes ver si ya puedo bajar la grabación y después o abrís vos o abro yo, como quieras. ¿Está, Claudia?